Bueno, muy buenas tardes para todos. Creo que tengo un reto parecido a mi antecesor, a Pedro, que no se van a dormir. Este tema es un poco, tal vez un poco más denso por la estructura de lo que voy a proponer y nace básicamente de la experiencia, como casi todos los que hemos tenido algún tipo de acercamiento hacia la plataforma, a las necesidades de mejorar ciertos procesos. En este caso es un proceso de evaluación que se lleva al interior de los cursos que se orientan desde Uniminuto. ¿Por qué la estructura desconocida de Moodle? Yo creo que varios hicieron la pregunta cuando leyeron en sus agendas la estructura desconocida. Digamos que cuando uno se acerca a una instalación estándar de Moodle, hay muchas de sus cualidades que ya vienen activas, ¿verdad? Entonces uno simplemente empieza a trabajar sobre esas actividades, sobre los recursos y muy pocas veces indaga sobre las otras cualidades que trae Moodle que están deshabilitadas para todos los usuarios. Entonces digamos que en esa necesidad que teníamos, ya les cuento un poco la historia de por qué nace este proyecto y cuál fue la necesidad que empezamos a cubrir con la plataforma. Encontramos que simplemente con hacer un clic nos mejoraba o nos solucionaba en cierta forma una de las dificultades que teníamos al interior de los cursos y era el tema de la evaluación. ¿Cómo hacer evaluación en procesos cualitativos? Digamos que cuantitativos, digamos que Moodle lo trae resuelto, ¿verdad? Entonces uno coloca los quiz y ya habilita su calificación y sale de hecho es una de las formas con las cuales uno trata de motivar a los profesores para que hagan utilización de la plataforma. Pero cuando uno habla de procesos de evaluación cualitativa, donde en teoría lo que se evalúa es el proceso y uno empieza a revisar las estrategias y a mirar las estructuras de los cursos, el tema se empieza a complejizar porque ya no es tan sencillo. Hacer evidente el discurso dentro de un aula virtual, incluso dentro de un aula presencial, es muy complejo. Entonces digamos que teníamos esa dificultad y a lo largo de esta charla lo que voy es a contarles cómo nosotros tratamos de solucionarlo y en esa solución que encontramos, planteo yo, hay una cualidad muy grande de Moodle y potencia muchísimo para que todos los profesores que utilizamos la plataforma podamos estructurar de una mejor manera nuestros cursos. Bueno, la agenda que vamos a tratar de agilizar va a tocar estos temas. Primero, una visión general de los cursos de Moodle, algo muy sencillo porque todos ya tenemos cierto acercamiento con la plataforma. Una contextualización, que es de donde nace la propuesta, exactamente cuáles son los ajustes que propongo o que se hacen a la plataforma para que funcione, cómo funciona eso después de hacer esos ajustes, que realmente los ajustes están dados en 3 niveles, y luego cómo entra eso en operación. Luego unas consideraciones finales y la última parte, pues la sesión de preguntas que trataré de resolver en la medida de la experiencia que hemos tenido. Digamos que para nadie es desconocido la gran masificación de uso que ha tenido Moodle y todas las cualidades que tiene esta plataforma. Básicamente cuando uno hace un primer acercamiento en cualquiera de los niveles que usted considere para llegar a Moodle, bien sea administración, docente, estudiante, generalmente lo que uno encuentra es una división marcada entre lo que son actividades y recursos, ¿sí? De hecho, cuando uno entra, independientemente de cuál interfaz gráfica le coloquen a la plataforma, digamos que uno siempre encuentra esos 2 bloques bien marcados, actividades y recursos. Y nosotros como profesores generalmente empezamos a manejar estas 2 actividades. Digamos que siempre quisiera uno que los procesos de virtualización, de uso de la plataforma fueran unos procesos fruto de una capacitación, fruto de un proceso de reflexión al interior de las instituciones, pero también somos conscientes que generalmente esto no ocurre. Generalmente lo que se hace en este tipo de trabajos de virtualización o trabajos B-Learning, como los utiliza Uniminuto, es que el profesor tiene sus aulas virtuales y luego de una capacitación en el manejo de la herramienta debe empezar a virtualizar sus contenidos o a utilizar la plataforma. Entonces digamos que en ese sentido es importante establecer aquí que la plataforma generalmente tiene marcadas esas dos opciones y uno para el estudiante, para el administrador y para todos los que la utilizan está visible estos 2 espacios bien marcados. Bueno, ahí no se ve muy bien la diapositiva, pero digamos que lo que representa son los procesos que uno empieza a mediar. Digamos que igual, Moodle, por su versatilidad,
igual en la conferencia que tenían esta mañana sobre Totara, digamos que por su versatilidad ha sido utilizado en diferentes espacios, ya no solamente el de procesos de e-learning, sino también en procesos incluso de gestión documental basadas en la plataforma. Entonces digamos que aquí lo que trato de resumir un poco es como cuáles son los procesos que uno maneja como profesor, un profesor normalito, maneja sobre la plataforma. Primero, una gestión de contenidos, ¿verdad? Que casi siempre se nos ha convertido en una gestión de archivo, en el repositorio, que es prácticamente casi la queja de todos los que hemos utilizado de alguna forma la plataforma o que hacemos algún tipo de acompañamiento, porque al profesor se le convierte en sus repositorios de PDFs. Yo siempre que encuentro los PDFs en las plataformas, siempre pregunto lo mismo. ¿Qué es lo primero que uno revisa en un PDF cuando lo abre? Cantidad de hojas, ¿cierto? Entonces digamos que en ese sentido cuando a los profesores se les invita a que hagan un proceso de virtualización o de apoyo a sus labores presenciales, generalmente el profesor ¿qué tiende a hacer? Subir sus PDFs o todos sus documentos digitales, incluso si no los tiene en digital lo que hace es escanearlos y colocarlos allí como un repositorio. Entonces digamos que esa es una de las primeras características que tiene la plataforma, es un gestor de contenidos. La otra pues facilita el tema de comunicación. Entonces todos nosotros empezamos a utilizar nuestras aulas virtuales para generar esos espacios de comunicación, que es diferente, entiéndase comunicación, diferentes a las interacciones que uno quisiera tener cuando está hablando de procesos de aprendizaje. Entonces las comunicaciones son, profe, deme más tiempo para subir el trabajo, profe, no le alcanza a enviar, profe, o el profe envía algún tipo de comunicado para recordarles a sus estudiantes que se acerca el tiempo de entregar determinada actividad. Pero digamos que la plataforma, incluso con las nuevas posibilidades de integración, digamos que ha ampliado muchísimo el espectro en términos de comunicación, mejora o apoya esos procesos de comunicación. El otro proceso, y es el al cual me voy a referir más, es el tema de evaluación. ¿Sí? Yo decía, cuando uno va a venderle la idea a profesores, yo hago formación también de formadores, digamos que una de las principales cosas que uno le dice al profe es, mire, esto le va a simplificar a usted el proceso de evaluación. Profe, usted ya no tiene que sentarse y evaluar los 40 porque esto le va a automatizar. Entonces digamos que este también es un punto central de los procesos de virtualización y de lo que quiere la plataforma. Pero digamos que hasta este punto y hasta donde todos hemos conocido, la mayoría de nosotros hemos conocido, la evaluación viene significada en términos cuantitativos, o sea, de número, le da unos valores numéricos, casi que nada diferente de lo que uno hace a mano. Lo único es que lo automatiza, digamos que eso es. Ahora, claro, ofrece otras posibilidades que a veces uno también como profesor no explora. El tema de las retroalimentaciones de acuerdo a los valores, a los porcentajes. Digamos que esos son espacios que uno a veces, en términos de que tiene tantos cursos, deja de lado. Pero sin embargo, digamos que la evaluación sigue siendo en términos cuantitativos o de valor. Y casi siempre la evaluación que hacemos desde la plataforma tiene un corte memorístico, porque generalmente lo que hacemos es utilizar el quiz que tiene la plataforma o el cuestionario que tiene la plataforma, o lo utilizamos para que nos envíen archivos. Ahora vamos a ver una estadística, un estudio que hicieron en una universidad de España, donde hay unos porcentajes de utilización de las herramientas. Y se van a dar cuenta que una de las que más se utiliza, uno de los recursos, de las actividades que más se utiliza en Moodle es la subida de archivos, ¿verdad? Entonces uno le pide que envíen su archivo allí y allí hace su calificación. Entonces digamos que el otro espacio es la evaluación. Y la última es el tema de actividades. Aquí sí ya la percepción es muy diferente, digamos que en esto sí está muy consolidado y es casi indudable que Moodle facilita, permite, gestiona, mejora los procesos de actividad colaborativa. Digamos que esos espacios son reconocidos por profesores y estudiantes. Todo esto sumado, pues, es lo que nos permite hoy en día hablar de que Moodle es una de las plataformas en e-learning más divulgadas, de mayor utilización que tiene el mundo. Entonces, ahora vamos a tocar un poquito las estadísticas de las cuales les mencionaba. Ahí realmente hay una que me interesa muchísimo y es las barras que están hacia el final, las que aparecen, que son moradas pero se ven como azules, azul y gris, son las que hablan de la percepción entre bastante y mucho. Uno esperaría que procesos, por ejemplo, que su utilización, que es este punto que está acá, el cuarto hacia arriba,
Su utilización me motiva y estimula para el aprendizaje. Uno esperaría que las dos últimas barras que están hacia la derecha, a la derecha de ustedes, estuviesen en un porcentaje mucho más alto. Y parte de lo que hemos venido revisando y analizando es no solamente en la forma en que uno presenta las actividades, sino las intencionalidades, porque digamos que en la medida que la plataforma se ha popularizado y el manejo de la educación virtual ha sido de cierta forma aceptado socialmente, digamos que cada vez nuestros estudiantes son más exigentes en esos cursos que uno toma, ¿verdad? Antes, digamos que la novedad de utilizar la plataforma en sí sola era ya un factor motivante, pero lo que mencionaba el anterior expositor es muy cierto. Si yo no tengo motivado a las personas y no logro captar su atención, pues simplemente esto no va a dejar de ser un repositorio, que es otra de las estadísticas que nos interesan acá. Digamos que esto, la presentación hace un barrido, estas estadísticas lo que hacen es un barrido de la percepción que tienen los estudiantes en educación superior. Digamos que este es el objeto del cual fue estudio. Aquí, como observan, entonces encontramos todas las actividades que utiliza la plataforma y eso básicamente es para señalar que hay algunas actividades que siguen siendo muy potenciadas, como por ejemplo la subida de documentos, pero que finalmente si uno se detiene un momento a pensar en esto que le aporta pedagógicamente o metodológicamente a una asignatura, pues digamos que eso queda fuera de la plataforma. O sea, el contenido de lo que usted sube en el documento, finalmente lo que estamos haciendo es reemplazando la entrega física que nos hace el estudiante. Y fíjense que otras actividades, como por ejemplo la del taller, que es una actividad muy completa, muy compleja, digamos que aporta muchísimo, está menos utilizada. Entonces digamos que eso es un espacio también que hemos venido inexplorando. En resumidas cuentas, lo que quiero poner sobre la mesa es que primero Moodle en muchas instituciones y en muchos ámbitos se ha convertido en un repositorio digital de conocimiento. Sí, también ha sido una plataforma no de interacción, de comunicación, digo yo, más que de interacción, pero que la percepción, sin embargo, sigue siendo muy buena. Muchos estudiantes también reconocen, en la anterior gráfica, luego ustedes la pueden ver con mayor detenimiento, también reconocen en Moodle todas las potencialidades y entonces es así como más del 70% de los estudiantes que fueron encuestados, el grupo total era de 350 estudiantes, digamos que más del 70% establece que evidentemente Moodle ha mejorado sus procesos de autoaprendizaje, de autorregulación y de participación en trabajos colaborativos. Entonces digamos que hemos descuidado algunas cosas y tal vez, pienso yo, por el tema de los tiempos y de los espacios que tienen nuestros docentes asignados o las personas que generan este tipo de cursos. Generar un curso o un contenido como el que presentaba el anterior expositor requiere de todo un equipo de personas, el guionista, el que se sienta, y digamos que no siempre en las instituciones, por la cantidad y en la forma exponencial que han venido creciendo este tipo de procesos, tenemos esos equipos de trabajo disponibles para poder generar nuestros cursos. Aún más, si como un diminuto utilizan las aulas virtuales como apoyo a la presencialidad. Entonces digamos que no es tan fácil tener esos equipos consolidados, ni construir materiales tan bien estructurados como el que presentó Pedro. Aquí, bueno, Pablo, perdón. Funciones de Moodle en la docencia. Aquí también es preocupante el tema de la percepción. Fíjense, solo transmisión de contenidos son las barras azules. Digamos que son las más altas. Digamos que esa es la percepción que tienen. Esto es un estudio que fue hecho hacia 2012, finales de 2012. Fíjense que la percepción es no muy distante a la que todos tenemos frente a las plataformas cuando se convierten en repositorios. Entonces, digamos que es transmisión de conocimiento, que es la azul, y digamos que la que uno quisiera o desearía que fuese muy alta y que estuviese sobre la derecha, que es bastante y mucho, digamos, desarrollar el aprendizaje o los conocimientos. Y fíjense que es muy bajo. Básicamente nosotros atribuimos esto a dos factores fundamentales, y es uno, a que es un repositorio que generalmente no está muy bien estructurado o trazado, no hay una trazabilidad
entre las actividades, los recursos y la evaluación. Esa triada es la que les quiero comentar hoy, cómo nosotros, mediante un solo clic, bueno, y un trabajo bien juicioso de los profes, logramos de cierta forma evidenciar y mejorar. Digamos que de dónde nace, ahora sí viene el contexto, de dónde nace esa inquietud y esa búsqueda de solución, y la encontramos en Moodle. Resulta que en la Facultad de Educación de Uniminuto se promueve la evaluación en términos cualitativos. Entonces digamos que rompe un poquito el esquema de esos valores numéricos, de esos cortes, de ese primer corte, segundo corte, tercer corte, sino establece una evaluación por procesos, una evaluación que le da oportunidad al estudiante, pero que además de darle la oportunidad y de no colocar unos números que identifican en qué momento del aprendizaje se encuentra el estudiante, sí responden en cierta forma a los avances que tienen los estudiantes. Entonces digamos que generar procesos de evaluación cualitativo, cuando uno está hablando que tiene grupos de 27, 30 estudiantes, incluso hasta 40, es muy complejo. Y más complejo cuando se trata de sistematizarlos, ¿ya? Porque digamos que sistematizar las notas es un poco más fácil y Moodle lo tiene de alguna forma resuelto. Entonces digamos que de ahí nace la necesidad de encontrar una herramienta que nos permitiera, de cierta forma, registrar esos avances en esos procesos de formación que llevan los estudiantes de la Facultad de Educación. Aquí pues parte también un paradigma, casi todas las universidades del país están hablando sobre la formación en competencias, y bueno, aquí hay que establecer, y es que si yo estoy haciendo una formación por competencias, mi evaluación es coherente con esa formación, y volvemos otra vez a la dificultad de, bueno, ¿y cómo hago para que la evaluación corresponda a eso que yo estoy hablando en el discurso? Les decía, el discurso de la evaluación cualitativa y de las competencias, pues digamos que es muy fundamentado, muy coherente, pero cuando yo lo voy a evidenciar en un aula de clase es muy complejo. O sea, poder dar cuenta del proceso del estudiante, darle las oportunidades para que el estudiante realmente retome cuáles aprendizajes le quedaron pendientes, en cuáles tiene deficiencias, y logre al final del proceso la competencia. Digamos que eso es lo complejo del asunto. Entonces digamos que aquí hay una evaluación cuantitativa que todos utilizamos y a la cual también nosotros debemos responder independientemente del proceso. Al final, digamos que todos los estudiantes que están en la Facultad de Educación se les debe reportar su evaluación cuantitativa, porque es muy complejo, por ejemplo, cuando un estudiante va a hacer movilidad. Entonces un estudiante nuestro se va para la Universidad Nacional y allá le dicen, bueno, sus notas, ¿verdad? En todo lado hay un equivalente cuantitativo. Entonces digamos que al final de todo el proceso eso debemos convertirlo en números, y ahí viene otro problema, y es que si yo al estudiante le estoy reportando o le estoy diciendo cuáles son sus niveles de desempeño en términos de criterios y no de nota o de valoración, al final es muy complejo decirle, por ejemplo, que una letra le equivale exactamente a un número. Digamos que esos eran los problemas que teníamos de sistematización de la información. El otro enfoque, pues obviamente es la evaluación mixta, o digamos la suma de los dos, la utilización de esos números, de esos valores numéricos, pero además también de esos criterios. Y Moodle, con lo que les voy a mostrar, me permite hacer la mezcla de los dos, me permite seguir manejando esos espacios cuantitativos, o sea, de número. Significa que yo sí puedo seguir haciendo mis evaluaciones tal cual las hemos venido manejando siempre, en términos de número, en términos de quiz, pero adicionalmente a eso yo también le puedo establecer unas competencias de las cuales Moodle me va a dar cuenta. Bueno, aquí es unas consideraciones acerca de cómo concibe la universidad el tema de la evaluación cualitativa. Básicamente es un resumen de lo que les he venido hablando, y es que es algo procesual, digamos que es un proceso formativo donde el estudiante tiene la oportunidad de generar procesos de mejora o planes de mejora, es reflexiva. Y aquí viene otra de las cosas que parten o que rompen ciertos paradigmas, y es que el tema de la evaluación, diga usted cuantitativa o cualitativa, parte del diseño
de la estructura curricular, es un tema netamente curricular. No es ni siquiera cómo propone el profesor, cómo propone va a ser su calificación, sino cómo esa evaluación es coherente con lo que quiere desarrollar en el contenido del curso. Obviamente ser coherente con el enfoque metodológico que tenga la institución. En el caso de Uniminuto es un enfoque praxeológico que está basado en algunas fases, pero básicamente es en el aprender o saber haciendo las cosas. Tiene 4 etapas. Hay que ser coherente con el enfoque por competencias, que era lo que mencionaba. Si las instituciones dicen nosotros hacemos formación por competencias, pero nuestro sistema de evaluación es cuantitativo, o sea, por cortes, donde yo le coloco una nota al estudiante y él no tiene la posibilidad de regresar sobre esa nota y hacer mejoras, sino lo que hago es sigo evaluando el siguiente y el siguiente corte. Digamos que ahí no hay coherencia entre el discurso y lo que estoy haciendo dentro del aula. Entonces, digamos que esas son consideraciones. Para poder mejorar esos espacios de evaluación, lo que se propone es básicamente estas acciones. Primero, un diseño de estrategias pedagógicas y didácticas que permitan procesos de evaluación cualitativa, lo que mencionaba. Muchos de nuestros profes de la Facultad de Educación tienen muy buen manejo del discurso, saben muy claramente en qué consiste la evaluación cualitativa, qué es lo que uno quisiera que los muchachos pudieran desarrollar al final en términos de competencia, pero cuando lo llevan al aula, o usted pregunta, profe, ¿usted cómo evalúa? Ah, no, yo les hago un parcial. ¿Y dónde está la evaluación de la competencia? ¿Cómo está evaluando la competencia? ¿Dónde está el indicador de la competencia? ¿Dónde le está informando a su estudiante realmente en qué proceso él debe mejorar para tener la oportunidad de llegar finalmente a lograr el objetivo? Entonces digamos que eso por eso mencionábamos que es un tema netamente curricular. El establecimiento de indicadores o criterios de evaluación claros y de conocimiento al estudiante. Y aquí viene tal vez otro de los dilemas que tenemos nosotros como docentes cuando hacemos este tipo de implementación. Y es que cuando el estudiante sabe exactamente qué queremos nosotros de él, o sea, la competencia, y además él sabe exactamente qué le vamos a evaluar, o sea, le entregamos una rúbrica de evaluación o le entregamos unos indicadores, y además de eso nosotros le decimos esta es la actividad, el estudiante puede cuestionarnos. De hecho, por eso es el título de la charla, porque claro, yo le digo al estudiante, mire, esto es lo que yo quiero de usted, o sea, la competencia. Este es el indicador con el cual le voy a evaluar. Y resulta que cuando lo voy a evaluar, le evalúo, por ejemplo, un ensayo. Y en el ensayo le evalúo, por ejemplo, la forma y no el fondo o el contenido. Sino simplemente le digo, mire, usted no utilizó las normas APA aquí. Entonces el estudiante fácilmente puede cuestionar y preguntarle a su profe, oiga, profe, si la competencia que usted quiere que yo desarrolle es esta, ¿qué tiene que ver esto con lo que usted me está evaluando y con el indicador? Entonces digamos que cuestiona al profesor y además lo obliga a que estructure, digamos, de una mejor forma su actividad. Ahorita vamos a ver en el ejercicio de los ajustes de la plataforma algo muy particular que nos pasó con los profes cuando empezamos a hacer la implementación. Los profes decían, uy, yo necesito crear otra rúbrica porque esta rúbrica no me sirve. Entonces nosotros le decíamos, profe, si esa rúbrica corresponde a los indicadores de competencia y con esa rúbrica usted no puede calificar o cualificar esa tarea del estudiante, ahí el cuestionamiento es que puede que la tarea no esté apuntándole al objetivo del curso o a la competencia que usted quiere. Diseño de actividades de evaluación que permitan la verificación de los desempeños esperados. Lo que les mencionaba, esto nos permite darle trazabilidad a los cursos. Digamos que, vuelvo e insisto, si yo tengo un objetivo para un curso, que en este caso es la competencia, yo tengo unos recursos que deben corresponder a esa competencia y debe haber unas actividades que correspondan y en la evaluación lógicamente debe cerrar ese ciclo. Entonces digamos que cuando nosotros activamos esta posibilidad en la plataforma, obligamos a que los profesores repensaran sus cursos. Entonces los profesores cuando empezaron a hacer la implementación dijeron, uy, no, esta actividad efectivamente no corresponde a la competencia. Entonces tuvieron que reelaborar o repensar el diseño de esos cursos. Por eso yo mencionaba, mire, con un clic que dimos, hicimos que muchos de los profesores se cuestionaran frente a la coherencia de la trazabilidad de sus cursos.
Y además le permitimos al estudiante sentirse satisfecho en la evaluación. Nosotros ya hicimos algunas encuestas de percepción de los estudiantes con este tipo de evaluación, y entonces el estudiante se siente satisfecho cuando sabe exactamente qué es lo que quieren de él, qué es lo que debe hacer y cómo lo van a evaluar. Cuando el estudiante no lo logra, cuando ese proceso es tan trazable, tan evidente para él, el estudiante queda satisfecho. Él pierde la asignatura, o sea, sí la pierde también, pero él queda convencido exactamente por qué fue que la perdió, que tuvo un proceso y que tuvo oportunidades para hacer ese tipo de mejoras. Ahora, vámonos para la plataforma. ¿Qué tengo que hacer en Moodle o qué fue lo que hicimos en Moodle para que esto que les estoy contando se pudiera llevar a la realidad y ser operativo dentro de la plataforma? Básicamente lo que hicimos fue activar una característica que tiene Moodle que se llama resultados. Si ustedes buscan la documentación de resultados, van a encontrar algo así como la definición de los objetivos del curso o las competencias que usted quiere desarrollar. Realmente hay muy poca documentación del tema de resultados. Está disponible desde 1.9.4, desde la versión 1.9.4 de Moodle está disponible. También en todas las versiones de 2 hacia adelante viene disponible la posibilidad de activar los resultados. Entonces, lo primero que hay que hacer es activar resultados. Luego, ¿qué hago? Digamos que el resultado es la competencia, o sea, el objetivo del curso. Si nosotros estamos hablando en un ámbito netamente académico, lo podemos hacer hacia el tema de la competencia. Si lo estamos haciendo en un curso libre, en un curso para una empresa, lo podemos hacer referencia al objetivo que yo pretendo que desarrollen mis trabajadores o las personas que van a tomar el curso. Luego lo que debo hacer es crear unas escalas de valoración. Casi todos los que hemos creado actividades en Moodle, cuando estamos creando la actividad, él nos pregunta, nos indaga sobre cómo vamos a calificar. Entonces uno dice, yo califico esta actividad hasta 10 o 50 o 100. Y algo que dice escalas, casi ninguno de nosotros utilizamos las escalas. Las escalas son la calificación aquella de las letras, ¿sí? Que aparece la letra aceptable, de bueno, regular, esa es la escala. Pero digamos que nosotros podemos construir nuestras propias escalas, que fue lo que hicimos acá. Las escalas, nosotros, por eso está ahí entre paréntesis, realmente la escala de valoración, nosotros lo que hicimos fue coger las rúbricas, donde yo le indico al estudiante en qué nivel de desempeño se encuentra y por qué está en ese nivel. Eso sí le da de cierta forma información al estudiante. Luego hacemos la definición de resultados. Claro, yo primero creo la escala, o sea, con qué voy a medir a mi estudiante, y luego esas escalas las amarro a las competencias o a los resultados. Después hago 2 ajustes en calificaciones. ¿Para qué? Para que todo lo que califique la plataforma en ese curso lo haga no en términos cuantitativos, sino de promedio, y me empiece a tener en cuenta las calificaciones que yo hago desde esa escala. Por ejemplo, vamos a suponer que voy a calificar en una escala de bueno, regular y malo. Ese bueno, regular y malo, cuando yo coloco la calificación de la actividad, Moodle me lo convierte en un porcentaje de 1 a 100. Si la escala tiene 3 escalones, él lo va a dividir en 33.3%. Entonces, digamos que si yo le coloco malo, él me va a colocar 33.3. Si le digo bueno, él me lo va a calificar con 66.6%. Le está indicando un nivel de progreso. ¿Listo? Pero, por eso les decía que va el ajuste de calificaciones. Suponga usted que usted quiso hacer un quiz o un cuestionario de los que uno acostumbra a hacer con valoración de 1 a 5. Si yo no le activo esa posibilidad a la plataforma, pues él simplemente no me va a tener en cuenta ese valor cuantitativo que me da el quiz. Por eso yo activo la plataforma. Vamos a suponer que usted el quiz lo colocó entre 1 y 5, la calificación. Entonces Moodle hace lo contrario. Lo primero fue colocar la letra, coger la letra que usted calificó y convertirla a porcentaje. Aquí lo que hace es coger el número, si el estudiante sacó 4 en el quiz, y lo convierte en porcentaje. Entonces le dice, ese 4 es un 80%. ¿Listo? Y le empieza a generar todo el seguimiento en términos de porcentaje. Significa que mi estudiante efectivamente tiene la posibilidad, cuando yo le doy términos de porcentaje, además es un porcentaje acumulativo a lo largo del curso, significa que mi estudiante efectivamente sí puede retomar actividades que no necesariamente son las mismas, o sea, no es volver a recalificar lo que él no hizo, sino darle la oportunidad de que lo haga hacia adelante.
y que lo haga mejor. Entonces digamos que en ese término hay que hacer ese ajuste en calificaciones. Luego la creación de actividades. Ya vamos a hacer el en vivo y en directo. En la creación de actividades es donde viene la particularidad y es cuando yo le digo a la actividad exactamente a qué competencia le va a apuntar o a qué objetivo del curso le va a apuntar. Eso significa, y aquí viene otra de las potencialidades de hacer estos ajustes, eso significa que, por ejemplo, en un curso, cuando usted va hacia la mitad del curso, usted puede generar un informe de esos que genera Moodle, que es muy completo. Entonces uno genera el informe y usted podría identificar, dependiendo de cómo usted haya redactado las competencias, usted puede identificar, por ejemplo, si el problema del estudiante es en términos a nivel conceptual, o si el problema del estudiante es en términos en el hacer, ¿sí? En la praxis, no lo pudo aplicar. Entonces digamos que eso me permite rastrear un poco mejor el aprendizaje de mi estudiante y tomar acciones de mejora. Luego viene la asignación de resultados a las actividades y con esto ya queda disponible la plataforma para poder trabajar. Voy a pasar acá a la plataforma. Rueguen todos, por favor, que funcione el inalámbrico. Toca suave. Listo. Bueno, voy a volver un momento a la diapositiva y es porque en la diapositiva, donde sí tengo permisos de administración, les voy a mostrar exactamente lo que hay que activar en la plataforma. Cuando yo estoy en la administración del sitio, en los ajustes generales del sitio, esta pestañita que está acá, que dice habilitar resultados, viene deshabilitada por defecto. ¿Sí? Ese es el ajuste que hay que hacer. Simplemente entrar a la administración, dar un cliccito en habilitar resultados y ya. ¿Eso qué hace? Me permite que yo empiece a generarle los objetivos a los cursos. ¿Sí? Era lo que les mencionaba, o la competencia, como ustedes lo quieran, dependiendo en el ámbito donde estén manejando la plataforma, pueden manejarlo. Cuando yo habilito esa posibilidad, en todos los cursos de la plataforma, se activa al costado izquierdo algo que se llama resultados. Aquí es donde estoy colocando el puntero. ¿Ya? De pronto en algunas plataformas uno lo ha encontrado y ha dicho, ve, ¿para qué será eso? De pronto uno ha llegado hasta ahí. Fíjense que esa activación en la administración me permite esto. Voy a dar clic acá en resultados y en los resultados es lo que me permite es generar los objetivos. Ahí va, pero yo siempre, bueno, ya subió. Es que tengo el plan B ahí también, por si algo. Administración, vas a ajustes generales y activar resultados. Le aprendí al ingeniero Manuel Dávila que las presentaciones en vivo y en directo generan nervios, porque uno no sabe si va a funcionar. Entonces digamos que siempre trae uno el plan B. Entonces tenemos los resultados. Cuando yo activo ya como profesor, digamos que en términos de administración, el administrador de la plataforma lo único que debe hacer es dar clic sobre resultados y ya le quedó habilitado a todos los cursos que están dentro de la plataforma. Los profesores empiezan a administrar sus resultados, o sea, a generarle las competencias al curso. Digamos que aquí, ahí está, mírenla, está señaladito. Cuando yo le doy clic a resultados, voy a donde dice edición de resultados. En la edición de resultados, lo que hago es agregar las competencias. Entonces, al costado izquierdo, están viendo algo que dice agregar resultados. Allí lo que hago es agregar la competencia. Entonces, allí coloco, o el objetivo del curso. Le coloco cuál es el objetivo. Una vez yo creo el objetivo, fíjense que debajo del objetivo, eso que está ahí en el circulito que casi no se ve, ahí lo que me está pidiendo es que seleccione la escala valorativa con la cual yo voy a evaluar las actividades que voy a hacer o que van a apuntar a ese resultado. Por eso les decía que aquí y en el espacio que veíamos ahora, lo primero que uno genera es la rúbrica de evaluación, o sea, la escala para poder evaluar. ¿Qué es lo que aparece al costado derecho? Son las escalas. Entonces yo le genero una escala. Para generar las escalas simplemente
A ver si está la diapositiva de la escala. Para generar la escala, básicamente lo que uno hace es... no, esa ya es la de actividad. Esa no está la de escala. Devolvámonos acá. A ver si ya está. Ok, sí funcionó. Mira, mientras cargaba, entonces... Aquí estamos en resultados. Vamos acá y le decimos escala. Escalas, vista. Aquí es donde yo genero la rúbrica de evaluación. En la escala, lo único que yo debo hacer es colocar el concepto separado por comas. Moodle comprende que cada separación de coma es un nuevo nivel de escala. Estas, por ejemplo, que están acá, fíjense que nosotros para el trabajo que hicimos definimos unas competencias. Dijimos, mire, esta escala va a ser para el saber, esta para el hacer. Eso fue el primer ejercicio que hicimos. Luego dijimos, uy, no, está mal porque uno las competencias no las genera o no las provee de manera disgregada. O sea, uno no dice, esto lo voy a hacer para que mejoren su tema cognitivo, sino uno desarrolla una competencia de manera integral. Pero eso lo aprendimos luego de hacer el ejercicio. Aquí lo que hicimos fue generar unas escalas para cada una de esas competencias. Entonces, fíjense que aquí lo que ustedes encuentran en iniciales es el indicador, o sea, la nomenclatura, el bueno, regular y malo que uno utiliza, solo que nosotros generamos cinco niveles de escala. Significa que el estudiante, por mal que le fuera, estaría sobre un 20% alcanzaría. Luego dijimos, uy, no, el que no presenta, entonces le agregamos otro nivel a la escala para representar el 0% de la persona que no entrega. Entonces digamos que acá están las escalas, fíjense, ya están personalizadas ahí para cada curso. Y esas escalas, una vez yo tengo la escala, puedo generar el resultado o el objetivo. Vamos a hacer acá la creación de un objetivo en vivo. Ustedes van a encontrar que en casi todo lo que está escrito, el identificador es el mismo. Si la competencia está dada en el saber, la escala se llamaba saber, para que los profesores o las personas que hacen el ejercicio no se extravíen, no se pierdan y no terminen utilizando una escala en un resultado que no corresponde. Entonces, miren, acá están los resultados. Esta es la competencia. Entonces, por ejemplo, acá reconoce los principales enfoques y modelos pedagógicos utilizados. Acá identifica los aportes de la informática educativa. Y aquí me indica qué escala tiene asociada. O sea, cuál fue la rúbrica que yo le asigné a ese objetivo general. Hasta aquí lo único que uno ha hecho es nada diferente a eso que cuando uno planea el curso lo llama objetivo y cómo voy a evaluar. Y ahora viene la actividad que hace uno realmente que integre esto en Moodle, que es crear las actividades, el ejercicio de crear la actividad. Entonces, cuando yo voy al curso y creo una actividad, yo no le voy a dañar acá el curso a la profe, le voy a entrar a una de las actividades que ella tiene. Cuando yo entro a la actividad, voy a encontrar un espacio que antes no aparecía, que es el espacio de las competencias, que es donde yo le puedo indicar como profesor esa actividad a cuál competencia hace referencia, ¿sí? ¿Qué es lo que va a desarrollar de mi estudiante? Me va a desarrollar la parte cognitiva, me va a desarrollar la parte de praxis o de ejercicio de actividad. El ejercicio de crear las actividades no varía nada, o sea, es exactamente el mismo. Para crear una actividad exactamente lo mismo. Voy al bloquecito, escojo la actividad que voy a crear, que generalmente, miren, era la que yo mencionaba, que es el envío de un archivo. Y entonces uno allí es donde señala, vamos a ver si carga, es donde uno señala exactamente cuál es la competencia. Por eso les decía que me ofrece trazabilidad. Incluso dentro de una misma actividad yo puedo señalar varias competencias, que era a lo que me refería. Resulta que con esta actividad el estudiante no solamente mejora la parte cognitiva, sino también hace aplicación práctica del conocimiento. Entonces uno señala a cuál competencia le está apuntando. Y lo mejor de todo esto es que al estudiante, cuando el profesor le califica, para él es evidente el informe. O sea, el estudiante saca sus resultados de valoración y le indica, ya vamos a ver el informe, y le indica exactamente
cuál es la competencia que le están evaluando, en qué nivel de progreso lleva su competencia y eso en qué corresponde al final la definitiva de su curso. Entonces digamos que mejora muchísimo el tema de, a ver si carga, se quedó, vámonos a la presentación. Aquí estoy creando la actividad, miren, ahí están los dos bloquecitos de los que siempre he mencionado, agregar recurso, agregar actividad. Y en la actividad, cuando creo la actividad, este es el espacio que les mencionaba, que les va a aparecer. Fíjense, resultados. Entonces, por ejemplo, para este curso tiene 1, 2, 3, 4 competencias definidas. El profesor, ¿qué hace en este momento? Selecciona acá, en los check, selecciona a cuál competencia le apunta esa actividad. Si le apunta a 1 o a 2 o a 3. Cuando el profesor va a hacer la valoración de la actividad, ya no le va a aparecer un espacio, varios, conocen la vista de calificación rápida, ¿verdad? Que aparecen todos los estudiantes con las actividades y uno da clic y le coloca la calificación. Exactamente igual se hace acá, solo que en la vista de calificación rápida les aparece son las escalas. ¿Sí ven? Acá está la vista de calificación rápida. Le están calificando esa labor al estudiante y él lo que debe seleccionar es en términos de ese resultado o esa competencia, cuál fue su desempeño. Este es el informe que le sale al estudiante. Entonces fíjense que le aparecen todas las actividades y trabajos que el estudiante ha desarrollado. Si por ejemplo en el trabajo se indicó que desarrollaba más de una competencia, el trabajo le va a aparecer más de una vez para poder indicarle en cada competencia en qué momento fue valorado. Donde dice rango está el espacio de la calificación. Significa el aceptable, regular o malo que todos conocemos, ¿verdad? Solo que aquí lo hicimos con nuestras propias escalas y le indican al estudiante qué fue lo que pasó. Por ejemplo acá, en el primero, no cumple con los requerimientos mínimos, no expresa, él le indica exactamente cuál fue el problema y por qué fue valorado en ese nivel. Y fíjense que en el porcentaje, era lo que hacía mención ahora, en el porcentaje le va diciendo cuál fue el nivel de logro o de alcance que él tuvo. Al final del tiempo, del proceso, él le va mostrando cuál es su acumulado. Por ejemplo, este estudiante le dice, mire, usted el curso lleva un 43.75% logrado. Significa que no ha logrado ni siquiera la mitad del curso. Pero él conociendo, fíjese que durante todo el curso nunca van a cambiar las competencias, porque esas las define una sola vez. Los resultados se definen una sola vez en el curso. Entonces digamos que a nivel de curso le va a permitir que el estudiante pueda seguir progresando y pueda seguirle sumando a ese espacio que él está desarrollando. A ver si ya lo logró, acá está. Ahí viene la actividad. Aquí en calificación, generalmente lo que nosotros hacemos es decirle no hay calificación. Uno podría incluso decirle que es la escala, pero digamos que si uno deja activa las dos cosas, le va a aparecer un espacio para calificación y otro espacio para la valoración de la competencia. Entonces, por eso lo recomendado ahí es de indicarle que no hay calificación numérica. Y acá está el tema que les mencionaba, están los resultados. Acá el profesor, cuando está creando la actividad, define a cuál competencia le apunta. En este sentido era al que yo me refería en los informes. Claro, para el estudiante es claro exactamente qué fue lo que le valoraron, en qué competencia está débil, qué es lo que le está fallando en su proceso de aprendizaje, pero para el profesor también. Entonces el profesor debe hacer una reflexión de qué es lo que está pasando dentro del curso. La debilidad más fuerte del curso puede ser en la parte cognitiva o dependiendo, les repito, como uno haya desarrollado o haya mencionado las competencias. Creo que esta no hay más. Bueno, estos son otros ajustes que nosotros incluimos dentro del pilotaje de la propuesta y era el tema de la asistencia, por ejemplo.
llamado asistencia, que es uno de los módulos que tiene Moodle, y además cómo se integraba todo el tema de la competencia, porque hace referencia también a la parte actitudinal del estudiante, el llegar temprano, el participar, entonces digamos que lo incluimos acá. Creo que en el pilotaje que lo hicimos hace 2 semestres nos fue bastante bien. De hecho, esta es una institución para la cual labora uno de los profes que participa del equipo, que es CDI-ORG, y ellos hacen formación virtual. Entonces ellos hicieron el pilotaje con cursos netamente virtuales para mirar si funcionaba el tema de las competencias y de los resultados dentro de sus cursos. O sea, digamos que nosotros hicimos un pilotaje, dentro de un minuto hicimos un pilotaje en modalidad, en bimodal, o sea, en B-Learning, con apoyo virtual, y ellos lo hicieron en modalidad total, netamente virtual. Creo que les fue bastante bien. Y ese era un resumen, básicamente para que ustedes lo conozcan, están en las memorias del evento, de los pantallazos principales de cómo se ve el tema de resultados. Consideraciones finales, para que nos quede tiempo creo que para las preguntas. Bueno, es muy complejo el tema de la evaluación, tal vez es uno de los temas más complejos que puede haber dentro de los procesos de formación, pero si esos procesos de evaluación están relacionados con una lógica que permite al estudiante y al maestro identificar qué es lo que quiere lograr del curso, qué recursos le está dando a ese estudiante, qué actividades él promueve para que el estudiante lo logre hacer. Y además eso lo articula uno con el tema de evaluación, digamos que nuestros cursos quedan muy bien estructurados. Este ajuste que les mencioné permiten eso, que el estudiante haga esa revisión de coherencia, de si esta actividad, de si este recurso realmente le apunta, y permite muy fácilmente identificar todos los temas de mejoramiento, no solamente al interior del curso, sino a través del aprendizaje de los estudiantes. Esa es una de las principales conclusiones. Básicamente es eso, que mejora las estructuras de los cursos. Muchas gracias, creo que ahí va. Si hay preguntas, dudas y aclaraciones, trataré de resolverlas. Ahí están mis datos por si alguien quiere conocer un poco más acerca de la implementación que hicimos. Juan Carlos, digamos… ¿A dónde miro que no? Aquí. Gracias, profe. Pues felicitaciones por el esfuerzo, porque el tema de competencias es complicado. Muy complejo. Pero te tengo 2 preguntas súper capciosas, o sea que el garrote va con púas. Lo que dices tú de que en Moodle 1 el administrador chulea y todo el mundo puede hacer sus rúbricas. Cuando tenemos un curso con varios profesores, ¿cómo hacen para administrar que las rúbricas sean iguales? Porque si no, entonces es mejor con el profesor Blandengue que con el profesor Cuchilla. Claro. Entonces, ¿eso cómo lo controlan con la plataforma? Y digamos a nivel de que es el mismo curso, varios profesores. Sí. Y lo otro es a nivel de competencias, cuando hablabas de currículo, es que este curso aporta cierto grado de las competencias del programa, de la carrera. ¿Cómo hacen para sumar todos los cursos para que las competencias de la carrera sí den? Porque, no sé, pues sacan 5 en este curso, sí, y tuvieron la competencia del hacer en 5, pero hay otros pesos de otros cursos que no me dejan graduar al muchacho. Claro. Entonces, esa es la pregunta doble. Bueno. Nosotros tenemos, profe, digamos que esto les decía, lo implementamos en la Facultad de Educación, tenemos una asignatura que se llama Fundamentos de Pedagogía con 17 profesores diferentes. Digamos que el ejercicio académico que se hace es la estandarización del curso. Significa que se hace un trabajo colegiado de los profes para generar las rúbricas de evaluación. Claro, alguien podría decir, el profe X pierde autonomía frente. No, el profe puede adaptar o puede proponer o puede mejorar actividades. La intencionalidad de esos cursos que son simultáneos es que tengan ese ingrediente que tú mencionas.
acá hay una competencia y a esta es la competencia a la cual todos debemos apuntarle. Y ahí está también la riqueza del trabajo colegiado. Esos 16 profesores que se reúnen antes para hacer la planeación de su curso, pues le apuntan todos a la misma rúbrica. De hecho, esto le permite no solamente al profesor, sino por ejemplo a los directores de programa hacer un seguimiento real de qué está pasando al interior de los cursos. Porque digamos que cuando uno tiene esos cursos que mencionamos que son en simultáneo, es muy difícil ejercer un control pues cuerpo a cuerpo para saber si realmente se están generando las competencias en las mismas dimensiones. Claro, la exigencia, el nivel de personalidad que le da cada profesor a su materia, el estilo que cada uno le da a su materia, pues se sigue manteniendo. Aquí lo importante es lo que tú mencionas, que haya una estandarización, que todos estén de acuerdo en qué se va a evaluar y cuál es la competencia. Ahora, referente, no sé si hasta ahí, ese es el proceso que nosotros hemos llevado a cabo. Digamos que ya lo hicimos con 17 profesores y nos funcionó. No sé si con más o menos, hay otras materias que tenemos de 4 o 5 profes y también ha sido un ejercicio, no te estoy diciendo que es un ejercicio fácil, no es fácil. Nosotros como docentes sabemos que cada uno tiene particularidades que quiere darle a su curso y a mí me parece y el debate, pero justamente eso también enriquece el curso, el debate académico y el aporte de esas personas que están ahí. El tema de la competencia general o cómo le apunta esto a los perfiles profesionales, fíjate que es algo que no es evidente si uno no utiliza la plataforma. Digamos que todos sabemos que cuando uno define un perfil profesional, uno dice, mire, mi egresado debe tener estas competencias. Y uno lo expresa dentro del documento del currículo y queda muy bonito en el discurso y queda muy bien escrito. Pero la evidencia dentro del aula es muy compleja. Entonces digamos que aquí a lo que tú refieres es hacer algo muy similar a lo que maneja Totara, que lo maneja un poco mejor que incluso la misma distribución de Moodle. Y es ese seguimiento, esa suma de esos cursos, cómo le van apuntando a una competencia global. ¿Sí? Digamos que aquí nosotros lo hacemos en términos de que, claro, yo controlo el cumplimiento de las competencias de manera, por ahora, no automática. Sí está sistematizada, sí lo puedo evidenciar, sí puedo saber si sí, y eso depende mucho de la estructura curricular que tenga el programa. Entonces, nosotros básicamente lo que hacemos es eso, llevamos un control frente a las competencias que el estudiante va desarrollando dentro de cada una de las asignaturas. Como una hoja de navegación que tiene el estudiante para identificar y asegurar que realmente, pero fíjate que antes era casi imposible hacer siquiera una aproximación de si el estudiante está logrando la competencia o no. Uno con un curso netamente calificado de manera cuantitativa es muy difícil identificar si el estudiante está generando o no la competencia. Pueda que sí, pueda que el profesor realmente está haciendo el ejercicio muy bien dentro del aula, pero digamos que lo que siempre ha carecido este tipo de trabajos es de la evidencia, de la sistematización. Incluso cuando nosotros empezamos a plantear la sistematización, muchos se opusieron en esos términos, dijeron, pero es que es cualitativo y entonces rompe el discurso. No, aquí nosotros entendemos que es cualitativo, que es procesual, pero que evidentemente tiene que haber algún tipo de sistematización. Eso le da realmente la rigurosidad al proceso. No sé si haya sido. Bueno, muy bien. Profesor Juan Carlos, gracias del semáforo. Muchas gracias. Sí, Sí, ya. nos ayuda a cuadrar el tiempo. Creo que un aplauso para el profesor. Muchas gracias.